Ramsés Peche es nuestro experto en el sector energético y muy viajero, está hoy en Houston. No le he preguntado si está quedando en la casa de Olga o en la de Javier. Hola Ramsés, ¿en qué casa te estás quedando? ¿La de Olga o la de Javier? No, en un pozo para ahorrar dinero. Oye, a ver, platícanos esta discusión. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a hacer una transición energética a fuentes limpias y amigables con el ambiente o es puro cuento? Bueno, la verdad es que vamos a empezar definiendo una cosa, Eduardo. A ver, energía limpia, de acuerdo a la ley de transición energética, es toda aquella que produzca hasta 100 kilogramos de dióxido de carbono por cada megawatt hora producido. Ya no te entendí, pero está bien, sí. O sea, si haz de cuenta que tú vas a quemar combustible, el combustible solo debe de emanar a la atmósfera 100 kilogramos de dióxido de carbono. Ya. Por ejemplo, las carboeléctricas producen más de 700 kilos. 7 veces más. Exactamente. Las de utilizan diésel están entre 500 y 600 y el gas natural entre 300 y 400 kilos. Lo que llamamos nosotros energías renovables no producen por lo comúnmente nada de dióxido de carbono porque utilizan recursos naturales como es el aire, la radiación o la fuerza del río. ¿Cuál es el problema de esto, Eduardo? Que si nosotros cancelamos las licitaciones que vayan a venir, no hay la forma de cómo cumplir la transición energética, está dentro de la ley y en la Constitución, que es al 2050 tener el 60% de energías limpias. Llámese todo lo que estamos, eólica, solar, que tengamos combustibles alternativos, las nucleoeléctricas y todo lo que nosotros estamos conllevando hoy en día para tener una energía limpia. Ahora, ¿por qué se detienen estas licitaciones? Porque pues, supuestamente estas licitaciones no cumplían o no se satisfacían las necesidades que tenía la Comisión Federal de Electricidad, porque estas subastas que se hicieron es para que la CFE firme un contrato con las compañías que hacen la inversión de la planta, en este caso eólica o solar, y en 20 años ellos recuperan su inversión, pero CFE tiene que comprar la electricidad en este tiempo. Entonces lo que están haciendo es revisar si los contratos realmente le convienen a la CFE, y yo te digo que sí le conviene a la CFE porque esto le ayuda en un momento dado a nivel mundial por ser una de las compañías que produzcan electricidad más barata en función de la eliminación de dióxido de carbono. A ver, al hablar tú con tus amigos en Pemex, CFE y todo, ¿qué es lo que ellos quisieran? Ya que tú ya nos explicaste lo que estas empresas llegan, se les da la concesión por 20 años y durante 20 años ellos generan la electricidad y se la venden a la CFE. A mí se me hace muy lógico, pero no sé de esto. Tú dices que eso es bueno, pero ¿qué quieren la CFE y qué quiere el gobierno actual? Lo que quiere el gobierno, lo que estoy escuchando hoy en la mañana, que estuve viendo lo de la parte de lo que fue la declaración de la mañana, no hablaron nada de electricidad, solo hablaron de los ductos, que es donde se transporta el gas natural, que es lo único que escuché yo alcanzar a ver, que fue la discusión hoy en la mañana. Lo que quiere la Comisión Federal de Electricidad hoy en día es tener plantas que puedan generar electricidad barata, eficiente y que sean continuas. La diferencia de las energías renovables es que no son continuas hasta el momento. ¿En qué sentido no son continuas? Que, por ejemplo, no, las 24 horas no están generando electricidad, sino van a depender mucho de las condiciones de los recursos naturales. O sea, si no hay viento, no se mueven las aspas del molino generador, si no hay sol, las fotoceldas tampoco agarran, etcétera. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la única que es constante y es barata hoy en día generar electricidad es con el gas natural. El gas natural te está costando más o menos $3.50 el millar de BTU y el combustóleo te está costando $12. Es decir, lo que tiene la Comisión Federal de Electricidad hoy en día son plantas que generan electricidad a un alto costo en función de la materia prima que están utilizando, y por eso están hablando hoy en la mañana y en estos días pasados que existe un subsidio, pero el subsidio no es real. Lo que está sucediendo es lo que llaman el nodo, es donde hace la interconexión, y en ese nodo lo que hace es que suben la electricidad plantas que están alrededor que producen con diésel, y es el precio más alto que se está utilizando en el nodo. Si yo soy una compañía privada y pongo sobre ese nodo una de gas natural, bueno, la diferencia que tengo con la de CFE es que yo estoy teniendo un costo de materia prima más barato. Por eso estoy ganando yo dentro del mercado. Ahora, ¿por qué la CFE tiene toda esta tecnología?
tan poco eficiente y tan contaminante? Sería la pregunta, ¿no? Sí, por ejemplo, las carboeléctricas más o menos generamos hoy en día el 9%, el 33% de gas natural, y te doy este dato, mira, para construir solo la planta, no estoy hablando todo la parte de ingeniería y todo lo relajo, para construir una planta de ciclo combinado necesitas alrededor de entre 800 y 900 dólares por cada mega. Es decir, si quieres una planta de 100 megas te cuesta entre 80 y 90 millones de dólares la construcción de una planta. Una hidroeléctrica te cuesta 5.500 dólares más o menos el mega, te costaría alrededor de 5.5 billones de dólares construir una hidroeléctrica de 100 megas. Una parte eólica o solar más o menos te estaría costando entre 1.500 y 1.700 dólares, más o menos entre 150 y 200.000 dólares, ya sea solar eólica, para producir 100 megas. Ahora, Entonces, cuando esos 1.000 megas que produces, ¿para qué sirven? Tradúcemelo en términos que yo pueda entender a cuántas casas les puedo dar electricidad como 1.000 megas o cuántas horas, no entiendo. Bueno, por ejemplo, las que se están construyendo, la de Morelos, que se anunció la semana pasada, es para cubrir casi la mayoría del estado, que estamos hablando más de 5.000 a 6.000 casas, dependiendo del consumo. Pero lo importante de todo esto es que si tú quieres tener electricidad barata, tienes que producirla con materia prima que sea, en este caso, valga la redundancia, barata. Si lo pones con diésel o con combustóleo o con otro tipo de material que cuesta más del doble que el gas, más 4 veces que el gas natural, entonces el costo de tu generación va a ser alto y por lo tanto el precio del consumidor va a ser alto. Bueno, ¿cuál es la perspectiva que estás viendo con todo lo que estás escuchando y lo que se ha anunciado? Que nos estamos poniendo a discutir en el punto del ducto, que es donde se transporta la molécula, y la inversión para construir un ducto en tierra más o menos está entre 800,000 y $1,000,000. Quiero decir que si quieres construir 500 kilómetros te cuesta entre 500 y 600. La pregunta es, creo que el gobierno nos deberíamos dedicar un poquito más a la generación de electricidad y el transporte de la molécula, dejarlo a los privados que asuman el riesgo. Cuando hablas del transporte de la molécula, ¿es el transporte del petróleo, del diésel, de la gasolina? El gas natural. Hoy estamos discutiendo sobre el gas natural dentro de esos ductos. Eso es lo importante. No hay que discutir sobre cómo lo transportas en el ducto, sino generar. Te voy a decir más o menos este dato. Cada año la demanda en México está creciendo entre un 6 y un 7% de electricidad. Wow. Y la generación que está creciendo en nuestro país está entre 3 y 4%. Hay un déficit entre lo que se genera y la demanda anualmente del 2%. Ese 2% que es pequeño significa bastante dinero que yo creo que hoy la nación no tiene lo suficiente para invertir en plantas de generación. Entonces yo creo que hay que ponernos en el sentido de que la generación tiene que ser combinada entre la administración pública, si es que tiene dinero suficiente, y los privados para que se pueda generar electricidad. Ahora, esta cancelación de las licitaciones, ¿en cuánto va a atrasar la puesta en marcha ya físicamente de estos proyectos? Más o menos estoy calculando entre unos 5 a 8 años si no cumplimos con las próximas licitaciones que deben de salir, porque si no hay una inversión inmediata de energías renovables no vamos a cumplir. Hay que recordar que para que tú instales una planta de electricidad o de generación tienes que tener el mercado y los clientes para que te puedan comprar la electricidad. Y otra cosa importante, la CFE debe de ir pensando en si se dedica solo a suministrar la electricidad doméstica o también se quiere meter en la industrial, porque fíjate, el año pasado, en el 17, se consumieron más de 113,000 millones de megawatts por parte de industriales y solo 53 millones de la parte doméstica, es decir, que hoy en día el que consume más es la parte industrial. O sea que tal vez la CFE debería dedicarse a lo industrial y una serie de empresas tal vez locales o regionales podrían dar el producto a los particulares. Sí, y por ejemplo la Luz y Fuerza ya tiene el permiso de la Comisión Reguladora de Energía para ser un suministrador básico. Aparte de CFE, hay 3 compañías adicionales que el año pasado se les dio el permiso y hoy en día ya tiene competencias CFE dentro del mercado doméstico. Y bueno, y el mercado lo llamamos nosotros mayoristas de más de 1 mega, existen muchas compañías que surten a industrias que consumen bastante electricidad. Muy bien, pues nos quedamos con esta cosa en la mente. Ramsés, te espero pronto. Gracias. Gracias, que un buen inicio de semana. Igual, Ramsés Pech, experto en el sector energético desde Houston. Fíjate que en este sector... ¿Qué broncón vamos a tener aquí, eh?
Uf. Y no es fácil reacondicionar. En este sector es muy común, algo que Luis Ernesto conoce muy bien, que es como economista, que son las trampas de capital. ¿Qué no conocen los economistas? Todo conocen los economistas. Que son las trampas de capital. La parte médica, ¿no? Tú inviertes en una tecnología que la amortizas en 15 años, en un sector donde a los 3 años ya se renovó totalmente. Es obsoleto. Pero la tienes que conservar porque tienes que pagar los préstamos de toda la corrida financiera. Entonces no es un tema tan sencillo. Sí, se ve complicado. Es muy complicado.